¿Grabando? Bien. Bien. ¿Ven ahí? ¿Se ve? Sí. 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 Bueno, vamos a empezar Sí. con la unidad 1, con la unidad bibliográfica que le dejamos colgada en la plataforma y que habla de la ciencia y el conocimiento científico. La idea de la clase de hoy es... Profe, Sí. perdón. Acaba de escribir una compañera en el grupo que está yendo en el colectivo, que ahora apenas llegue se conecta. Ok. Bueno, no pasa nada, la clase queda grabada, pero ya vamos a arrancar porque son y 10. Así que, Dale. bueno. Bien. Como les decía, me pueden ir igual preguntando cosas en el medio y haciendo preguntas, no hay problema con que me interrumpan, lo que sí, el chat no lo puedo ver ahora, así que si me necesitan decir algo, me lo prenden el micrófono y me lo dicen. Bueno, como les comentaba, vamos a ver la primera unidad, vamos a hablar de la ciencia y el conocimiento científico. La idea de la clase de hoy es hacer un pantallazo, si se quiere, de algunos conceptos y de empezar a pensar la ciencia y el conocimiento como un tipo específico de conocimiento. Bien. Bueno, ¿qué es la ciencia? A lo largo de la historia, la ciencia se ha ido redefiniendo y hoy conviven varias concepciones o múltiples definiciones de qué es la ciencia. Podemos decir que es un concepto polisémico. ¿Qué quiere decir polisémico? Poli viene de varios, sémico viene de sentido, así que es un concepto que tiene varios sentidos. A fines explicativos y en términos generales podríamos decir que la ciencia es un modo de conocer la realidad, que tiene un método que le es propio y que se llama método científico. También es una rama del saber humano que se constituye por el conjunto de los conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada. Está caracterizada por la explicación de sus principios y sus causas, y también por la formulación y verificación de hipótesis, por la utilización de una metodología adecuada y la sistematización de los conocimientos que se derivan de este proceso. ¿Qué es el conocimiento científico? Si nosotros decimos que la ciencia es un modo de conocer la realidad, el conocimiento científico es el conjunto de saberes que se producen a través de este modo de conocer la realidad. Es decir, que se trata del conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir de justamente el estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Tiene una serie de procedimientos rigurosos que dotan estos datos que se van obteniendo y las conclusiones obtenidas de validez, objetividad y universalidad. Ahora vamos a ver detenidamente algunas de estas cuestiones. Bien, ¿cuáles son algunas de las características del conocimiento científico? Bueno, la primera es que es crítico. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuestiona la realidad, parte de la pregunta. Parte de la pregunta por la realidad y parte de tratar de entenderla desde una mirada científica. Tiene una capacidad descriptiva, explicativa y predictiva. Esto difiere en términos de desde qué lugar de la ciencia estamos hablando. Por ejemplo, lo predictivo en las ciencias sociales suele ser más difícil que en las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque estudiamos fenómenos que son distintos. Si, por ejemplo, estudiamos no sé, el fenómeno climático, es más fácil hacer algunas predicciones. Por ejemplo, quienes estudian meteorología predicen todo el tiempo si va a llover, si no va a llover, si hoy va a haber alerta meteorológica, si va a haber viento en Cutralcó o en Cinco Saltos o donde estén ustedes, pero desde la sociología es más difícil predecir, por ejemplo, cómo va a ser el devenir del ser humano en los próximos años. Entonces, algunas ciencias tienen una capacidad más de descripción y de explicación, y otras tienen también, además de estas, la capacidad predictiva. El conocimiento científico también tiene que estar validado por la comunidad científica. ¿Qué quiere decir esto? Que para constituirse como conocimiento científico tiene que pasar por alguno de los tamices
o algunos de los filtros, si se quiere, de la comunidad científica. ¿Cuáles son? ¿Qué es la comunidad científica? Básicamente, todas las instituciones públicas y privadas que hagan ciencia. La ciencia también es un terreno en disputa, por lo que la validez del conocimiento está constantemente en disputa. Para nombrarle algunas instituciones, todas las universidades públicas y privadas que hacen investigación, institutos como el CONICET, los laboratorios, todo este conjunto de actores públicos y privados conforman la comunidad científica y son los que validan de alguna forma o no el conocimiento. También está fundamentado lógica y empíricamente. Empíricamente quiere decir a través de la experiencia. La ciencia se ha valido de la experiencia para construir su conocimiento, es decir, de la experimentación, de hacer experimentos. Es metódico y sistemático, es decir, que tiene un procedimiento que seguir y una serie de reglas que le son propias, que las va poniendo cada campo. Es comunicable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser escrito en un lenguaje preciso y que pueda ser transmitido. Por eso el conocimiento tiene una característica que es acumulativa. O sea, cada vez que hacemos una investigación, la hacemos partiendo de de la investigación previa que se ha hecho sobre el tema, digamos. Si yo me decido a estudiar una cosa, no lo hago desde un repollo, desde la nada, sino lo hago partiendo de toda una serie de conocimientos que se han construido previamente, gracias a que el conocimiento es comunicable. Y por último, es objetivo o pretende ser objetivo. Acá, nuevamente, difieren desde qué campo de la ciencia social, de las ciencias en general, nos estemos parando. La objetividad es algo mucho más fácil de lograr si estamos realizando experimentos, por ejemplo, en el ámbito de la biología. O sea, uno tiene que seguir ciertos procedimientos y los componentes que va a analizar se van a comportar de una manera. En cambio, en el campo de las ciencias sociales, lo objetivo se vuelve mucho más complejo, ya que cuando uno analiza la realidad tiene mucho más de interpretación propia, de esa interpretación está atravesada por de dónde viene uno, de dónde vienen las personas que, por ejemplo, intervienen en los procesos que está investigando. Entonces, lo objetivo se tiñe mucho más de lo subjetivo, o sea, de los propios intereses y de los propios deseos y las propias limitaciones y las propias capacidades del investigador, que en otras ramas de las ciencias más duras. Bien, estábamos hablando del conocimiento científico, que tiene estas características que estábamos mencionando, y hablábamos que es un tipo de conocimiento. Y ahí me pregunto, y les pregunto, si existen otros tipos de conocimiento, y si esos conocimientos constituyen o no un conocimiento científico. Por ejemplo, la religión es un tipo de conocimiento, es un conocimiento teológico, pero ¿constituye un saber científico? Para mí no. Bien, ¿y por qué podría ser que no? Porque si habla de que el conocimiento científico tiene que estar basado en hechos, creo que nosotros no estamos en esos hechos. Investigación. Bien, porque está basado en hechos, sí, esa es una de las características. Está basado en hechos y también está basado en la experimentación, digamos. Esto no quiere decir que estos conocimientos, o sea, que no sé, que la astrología o la teología o los saberes ancestrales de los pueblos originarios sean conocimientos menos válidos. Para la ciencia, capaz que sí lo van a hacer, o por lo menos para la mayoría de las ciencias sí lo van a hacer, pero no significa que para nosotros o para las personas tengan que ser conocimientos menos válidos. Lo que sí significa es que, como no siguen un método, como no son, como no pretenden generar un tipo de conocimiento que es científico, como no están basados en la experimentación, no constituyen un conocimiento científico, constituyen otro tipo de saberes. Bien, el conocimiento se obtiene a partir de la investigación. La investigación científica es justamente el proceso por el cual se construyen el conocimiento acerca de una problemática de un modo sistemático y riguroso.
La tarea de investigación siempre comienza con una pregunta. Lo que ha movido y que es una característica inherente del ser humano es la duda, y es la necesidad de conocer el mundo que nos rodea. Entonces, la investigación es una forma sistemática de conocer esa realidad, tanto la realidad biológica, social, cultural. No todas las investigaciones son científicas, al igual que no todo el conocimiento es científico, no todas las investigaciones son científicas. También existen otro tipo de investigaciones, como las investigaciones periodísticas, las investigaciones policiales, las investigaciones documentales. Lo que las distingue de estas a la investigación científica es su método y básicamente su finalidad, que es producir y validar el conocimiento del mundo natural y del mundo social. Lo que no quiere decir que no tengan características similares. Por ejemplo, uno puede llevar una investigación periodística y valerse de ciertas herramientas metódicas, de ciertas herramientas de la investigación, pero bueno, no necesariamente la finalidad es producir y validar el conocimiento del mundo natural y social. Bien, como decíamos, la investigación tiene un método, y este método se trata de un modo de proceder que es estructurado para lograr el conocimiento científico. Se trata de un conjunto de procedimientos que se valen de instrumentos o técnicas necesarias, estas varían, y que aborda un problema o conjuntos del problema del conocimiento. Hay muchos métodos científicos y dependen también del paradigma o el enfoque desde el cual estemos observando la realidad. Hoy no nos vamos a meter con el tema de los paradigmas, lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy lo que vamos a ver es el método más conocido quizás, que es por ejemplo el que rige en la medicina o en la biología, que es el método hipotético-deductivo, y es el método clásico de las ciencias naturales, y es el método que empezaron a usar los primeros científicos. ¿En qué se basa este método? Básicamente en esta serie de procedimientos. El primero es observar la realidad, plantear preguntas acerca de esa realidad, generar una hipótesis. ¿Saben lo que es una hipótesis? Cuando supones algo, Sí, exactamente, es una suposición, es una premisa de la que se parte. Entonces, a partir de la observación se plantean ciertas preguntas, planteo una hipótesis para responder esas preguntas, experimento, llevo a cabo empíricamente un proceso de experimentación y llego a una conclusión y por ende a unos resultados que comunico. ¿Sí? Pensémoslo, por ejemplo, de la vida cotidiana, digamos. No sé, yo por ejemplo, recién no me estaba funcionando el lavarropas. Esto no voy a construir un conocimiento científico, pero sí voy a explicar cómo se utiliza, por ejemplo, un método de este estilo en la vida cotidiana y cómo puede trasladarse a la ciencia. Por ejemplo, hace un rato no mandaba el lavarropas. Entonces, bueno, ¿por qué no me funciona el lavarropas? Planteo una pregunta, la hipótesis. Hay un problema eléctrico que tiene que ver con el enchufe. Bueno, pruebo si ese enchufe anda, si ese enchufe no anda, llego a la conclusión de que capaz o no tengo electricidad o es el enchufe el que no funciona. Bueno, observo de nuevo, planteo otra pregunta, bueno, si ese enchufe no andaba, capaz que es otro, entonces no es un problema de electricidad, es un problema de la ficha, y así voy, digamos, experimentando hasta encontrar que, bueno, finalmente, no sé, esa ficha estaba rota y otra funcionaba. Digo, un ejemplo muy burdo, pero es una forma de que la ciencia ha utilizado durante muchísimos años para construir conocimiento experimental, para construir conocimiento metódico y para explicar la realidad que nos rodea. Bien, ¿cuáles son las características del método científico? Primero, que es veraz, que es verdadero. Alguien va a decir, en realidad las ciencias sociales van a decir que el conocimiento no es verdadero, sino que es válido. Cada campo de las ciencias tiene sus propias formas de validar su conocimiento. Por ejemplo, el de las ciencias naturales
está mucho más relacionado al método que acabamos de ver, que es el de la experimentación, el de las hipótesis, pero las ciencias sociales hay veces que no se puede comprobar si algo, o sea, la realidad no se mide en verdadera o falsa. El conocimiento se construye de otra manera porque la realidad social es más compleja y tiene otras dimensiones o tiene otras características que implican que para llevar adelante una investigación, las métricas o las formas de medir que esa investigación funciona o no funciona, o sirve o no sirve, no es lo de verdadero o falso, sino que si esa investigación es válida o no es válida. Después vamos a ver en qué se mide la validez en otros campos de las ciencias. Tiene que ser confiable y tiene que usar datos confiables. Esto piénsenlo también en el trabajo que ustedes van a tener que realizar del informe, que no es un trabajo de investigación científica per se, pero sí es algo que va a tener algunas características, sobre todo de la escritura científica y algunas partes del método científico. Por ejemplo, ustedes tienen que hacer un informe sobre, no sé, el COVID-19 en un hospital o lo que sea que elijan para el trabajo final. Si ustedes, ¿de dónde van a ser más confiables los datos? ¿De alguien que los puso en Twitter que está explicando una opinión o de, por ejemplo, el Ministerio de Salud? Digamos, ¿de dónde sacamos los datos hacen a la confiabilidad de nuestro trabajo de investigación? Segundo, está fundamentado, todo el proceso, sea cual sea el proceso en el campo de las ciencias que sea, tiene que estar fundamentado por qué elegimos ese tema, por qué es importante, cuál es por qué estamos usando este procedimiento y no otro para llegar a conocer eso que queremos conocer. De la misma forma es sistemático, ¿por qué? Porque sigue una serie de pasos que son establecidos previamente. Es autocorrectivo y moldeable, y también es histórico. Esto es fundamental, porque el método científico es algo que se ha ido modificando y que se ha ido, en lo que se ha ido avanzando a lo largo de la historia. No es la misma forma la que investigamos hoy que la que se investigaba Galileo Galilei hace 500 años. Bien, bueno, hasta aquí vamos a llegar con la presentación. Voy a dejar de compartir. ¿Se entendió más o menos este primer pantallazo de qué es la investigación? ¿Dudas? Profe, Sí. entendí bastante, porque, bueno, justo ahora que empezó a hablar sobre la hipótesis, la investigación, todo, ahora me vengo a acordar que en el secundario yo tuve, en cuarto y quinto, tuvimos esta materia. Que siempre, por ejemplo, la última vez tuvimos un trabajo final y fue, de hecho, en base a una pregunta. Hacer la hipótesis, después la investigación, el porqué de esto, el porqué de aquello. Y justo ahora que estaba viendo, digo, entonces de algo me sirvió esa materia en el secundario. Es que algo seguramente han visto ya sea en la carrera, si han cursado otras carreras, probablemente lo hayan visto. Si han transitado la secundaria, obviamente, yo por lo menos tuve metodología en la secundaria. En ese momento no entendía nada, así que no se preocupen, lo tuve que entender después y lo entendí mucho más cuando tuve que hacer mi propia tesis. Pero lo que queremos para esta cátedra y lo que vamos a querer este cuatrimestre no es que sean expertos en metodología de la investigación o expertas en metodología de la investigación. Lo que nos interesa es que tengan un pantallazo, justamente, de qué es la ciencia, de cómo se estudia de distintas formas en los distintos campos de la ciencia, con las distintas formas de mirar la realidad, y sobre todo que incorporen algunas herramientas de la escritura científica y de la escritura académica. Ese es como el interés nuestro y lo que van a tener que aprender este cuatrimestre. Hay algunas palabras que no entendieron, que nunca habían escuchado. ¿Pudieron ver el video que les dejé? ¿Qué les pareció? Profe, Sí. la se cae en internet cada tanto, ¿sí? Ok. Bien. Bueno, igual por lo menos en la primera parte
Si se perdieron algo, está grabada. Así que no se preocupen. De hecho, creo que la voy a cortar ahora, así subo la presentación. Vamos a